Buenos días, soy Jorge Rodríguez, soy profesor asociado del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca y secretario del Grupo de Investigación Humanismo Eurasia. Hoy voy a presentar la ponencia titulada De la patologización social del estereotipo de otaku al otakugari, la caza de otakus. Comenzaré hablando del debate mediático y de la construcción de un estereotipo. Para ello, comenzaré hablando del incidente Miyazaki. Este incidente hace referencia a una serie de asesinatos de niñas pequeñas cometidos por Miyazaki Tsutomu entre el verano de 1988 y el verano de 1989 en los alrededores de Tokio. Miyazaki tenía una personalidad introvertida y también sufría de una deformidad física en sus manos. Además, cuando la policía registró su habitación, encontró miles de cintas VHS, entre las que había películas violentas, animes de género gore e incluso hentai, que es pornografía, e imitación a películas snuff o incluso pornografía infantil. La cobertura mediática del incidente se centró en resaltar, por una parte, la mencionada introversión que sufría Miyazaki y también la incapacidad que tenía para relacionarse con el resto de personas. Se mencionaba que había tenido una educación descuidada por parte de sus padres y que su forma de ser se había complicado a raíz de la muerte de su abuelo, que era la única persona con la que mantenía una relación de cierta humanidad, según los medios de comunicación. Según Otsuka Eiji, la necesidad social de una explicación del perfil del asesino se veía acuciada a principios de los años 90, a finales de los años 80, por una situación en la que la sociedad japonesa estaba preocupada ante una juventud que se mostraba muy diferente a como eran las pasadas generaciones, sobre todo a raíz de la irrupción de la informática, de la modificación en la estética y en los temas del manga anime, y en general en unos cambios de hábitos que habían dado lugar a una cosa que podía ser una monstruosa juventud. Periódicos como el Asahi Shimbun en agosto de 1989 ejemplificaban esto en sus titulares. La perversión se esconde en la soledad, o sus compañeros Anime y Vídeos daban una idea de hacia dónde estaba intentando la prensa construir un perfil de Miyazaki Tsutomu. Este perfil se empezó a adecuar mucho a un concepto que en ese momento todavía estaba muy oculto para la población general, que era otaku. Pero, ¿qué es un otaku? Bueno, pues un otaku o otaku fue definido por Nakamori Akio en el año 1983 en una serie de columnas en la revista Manga Buriko. Las características que Nakamori dio a los otaku, tal y como él los llamaba, coinciden en parte con las características que hemos visto de Miyazaki. Por una parte, una forma de vestir descuidada, un aspecto físico también descuidado, tirando al sobrepeso, aunque no exclusivamente, y sobre todo de manera muy resaltada, tanto por Nakamori como por la prensa posteriormente, el amor por los personajes ficticios y el distanciamiento hacia las personas reales. Es decir, Nakamori lo decía de esta manera: son incapaces de tener una novia real, sino que sus novias son los personajes de ficción. Otaku es una palabra que realmente no había inventado Nakamori, sino que procede del Sonkeigo, del lenguaje honorífico japonés, y significa tu casa o tu familia. Los otaku, o este grupo al que Nakamori estaba intentando definir, utilizaban este concepto como pronombre de segunda persona, eh, un poco como una manera de diferenciarse respecto a otros jóvenes que utilizaban como pronombres de persona los normales kimi u omae. Bueno, pues los otaku se decían otaku a sí mismos. Nakamori lo convirtió en una etiqueta peyorativa e incluso discriminativa, pero que a pesar de ello fue asumida por una parte de los otaku, o por una gran parte de ellos, para diferenciarse de los demás jóvenes y reafirmar su identidad. Esta cobertura mediática de la prensa dio lugar a un proceso de patologización, según Patrick Galbraith, del concepto de otaku. Por ejemplo, en el año 1989, una reportera del programa de tertulias Sanjin Yai Maso, Souji Noriko, de la cadena TBS, decía esto al hacer la cobertura del Comic Market, la gran convención para aficionados del manga anime en Japón. Decía: como pueden ver, aquí hay 100.000 culpables como Miyazaki Tsutomu. Por otro lado, un estudio ha demostrado que en los periódicos de la época, en la cobertura que se hizo del caso Miyazaki, se acostumbraba a utilizar conceptos como otaku, lolicon o, sobre todo, el más común era mania, digamos, relacionado con el anime. Además de esto, había personajes como Taku Hachiro, que es digamos, un personaje televisivo, un crítico,
que acostumbraba a ir a las tertulias a exacerbar aún más los ánimos comparando a los otaku con Miyazaki y, digamos, metiendo miedo, ¿no? a la gente. Según Morikawa Kachiro, existen varios posibles factores para explicar cómo la sociedad japonesa asumió tan rápidamente esta nueva imagen que se estaba creando o se estaba vendiendo acerca de los otaku. Por una parte, porque coincidía con el estereotipo de Nakamori, digamos que lo utilizaba y lo exacerbaba, y además porque era un modelo o un estereotipo que se ajustaba a cualquier chico que hubieran en cualquier aula de un instituto o de un colegio de educación secundaria. Es decir, de repente todos los padres tenían miedo porque en las aulas de sus hijos había un otaku, ¿no? Y ese otaku podía ser un posible asesino en serie. También porque había el concepto, como ya he dicho, que existía en el lenguaje japonés. Y por último, porque la propia visibilidad de los otakus como colectivo había ido creciendo a lo largo de los años 80. En la edición del Comic Market de 1982, que es el año en el que fue Nakamori Akio antes de escribir sus artículos, los asistentes eran 10.000, mientras que en la edición de 1989, como hemos visto en el mensaje de Soji Noriko, los asistentes se habían multiplicado por 10. Todo esto nos da lugar a una conclusión, que es que Miyazaki Tsutomu se convierte en estos años en la imagen estereotípica del otaku. Sentados los precedentes, vamos a ver cómo los bulos en las redes y la desinformación procedente de los medios generaron un círculo vicioso que terminó afectando a la cuestión de los otaku en Japón. Esta cobertura mediática dio lugar a una reacción en contra del estereotipo por parte tanto de los aficionados como del mundo académico. Por ejemplo, desde la psicología, Saito Tamaki trató de desmitificar un diagnóstico que se había hecho común hacia los otaku, que era la preconcepción de que sufrían un trastorno esquizofrénico de la personalidad. En general, a esto se unió, o a esta cuestión se unió el éxito que tuvo Neon Genesis Evangelion en 1996 y que modificó, o digamos, atrajo el interés del gobierno japonés en la promoción de la cultura otaku para utilizarla como soft power, como elemento de reclamo para el turismo extranjero, para mostrar una imagen cool de Japón. Estas dos cuestiones han dado lugar a un cambio de paradigma en la concepción del otaku que quizá no corresponde con la generalidad de la sociedad, pero que sí parece que estaba teniendo sus frutos a finales de los años 90 y principios de los 2000. En este contexto, en el año 2004, en un foro de internet, un usuario, de manera un poco oculta, posteó un mensaje en el que se solicitaba consejo para cortejar a una chica a la que llamaba Hermes, que había conocido en el tren. Los foreros la ayudaron, su mensaje tuvo mucho éxito, su post, y pronto se descubrió que era una historia ficticia, pero dado el éxito que tuvo, pues fue recopilado en una página web y de esa página web pasó a ser recopilado en un formato de novela. Esa novela se titulaba Densa Otoko, el chico del tren, fue adaptada primero al cine en el año 2005 y ese mismo año fue adaptada a un drama de televisión, a una serie tipo telenovela que tuvo un éxito arrollador, llevándose incluso un cuarto de la cuota de ser en el estreno de sus últimos episodios. Lo importante e interesante de Densa Otoko es que trataba de mostrar la redención del otaku, de una persona que podía dejar atrás esos hábitos perniciosos y reintegrarse en la sociedad. Existe una teoría conspiratoria que es muy interesante de tener en cuenta, en la que se dice que Densa Otoko era parte de una estrategia de marketing gubernamental por la que se trataba de paliar los problemas que ya tenía Japón de natalidad a través de la promoción o la redención de los otakus, convirtiéndolos en el nuevo hombre ideal, eh, siendo un gran grupo de hombres solteros, ¿no? Como un gran nicho, para que se casaran con aquellas mujeres que encajaban dentro del estereotipo de Hermes, que eran mujeres que habían decidido no seguir el rumbo tradicional de casarse y tener hijos tras terminar la carrera, sino que le habían dedicado más tiempo a su carrera profesional, se habían enfocado en su carrera profesional. Es cierto que existía una tendencia positiva en el cambio de paradigma hacia la consideración social de los otakus, pero como demuestra el estudio realizado por Kikuchi Satoru, realmente a través de dos encuestas, una realizada en 1998 y otra en 2007, en realidad la consideración hacia los otaku seguía siendo mayoritariamente negativa. Lo era en el año 1998 y lo seguía siendo en el año 2007. Es verdad que las consideraciones positivas iban creciendo, pero mayoritariamente otaku seguía considerándose un insulto.
En este contexto, el éxito de Densa Otoko atrajo consecuencias perniciosas causadas por la preconcepción del otaku como una persona peligrosa. Por una parte, aumentaron los casos de otakugari, que en japonés significa caza de otakus, es decir, grupos de jóvenes que se dedicaban a armados o sin armar, con cuchillos o con palos o lo que fuera, a buscar otakus, por ejemplo, en el distrito de Akihabara, y pues, asaltarles, robarles, darles palizas, quitarles cosas que hubieran comprado y luego quemarlas. Por otra parte, también se dieron muchos casos, como os he puesto en la imagen, de violaciones de chicas jóvenes que trabajaban como maid o como maids en los famosos maid café en el mismo distrito de Akihabara. La polarización llegó a su cenit cuando en el año 2007, el 8 de junio, Kato Tomohiro apuñaló a 18 personas, de las cuales 7 acabaron muertas en el distrito de Akihabara. Rápidamente la prensa detectó algunos rasgos como la introversión o el hecho de que no tenía novia para adjudicar a Kato el estereotipo de otaku. Sin embargo, las declaraciones que él hizo a la policía demuestran que su motivación principal fue la frustración laboral, porque había sido despedido del trabajo el día antes, y las expectativas no cumplidas del sistema educativo japonés. Sin embargo, estalló de nuevo el pánico social, aumentaron otra vez los casos de otakugari y el culmen de esta situación se comprueba con el hecho de que el propio gobierno japonés, ante el pánico, adelantó la ejecución de Miyazaki Tsutomu, que el asesino otaku original, que fue ejecutado finalmente apenas 10 días después de ocurrido la masacre de Akihabara, el 17 de junio del 2007. Sin mucho tiempo para más, paso a hablar de las conclusiones. Podemos sacar algunas conclusiones después de revisado todo el proceso que hemos estudiado. Por una parte, está claro que el estereotipo de Nakamori fue utilizado por la prensa para ajustarlo al perfil de Miyazaki Tsutomu. Y a raíz de esto, Otaku sufrió un proceso de patologización social, de convertirlo en una enfermedad, en un trastorno esquizofrénico de la personalidad, que aunque realmente psicólogos como Saito Tamaki, como ya he mencionado, justificaron que esto no es así, desmitificaron esta cuestión y dieron explicaciones razonables y sustentadas en la ciencia, pues eso no consiguió eliminar la pervivencia del estereotipo. La información no contrastada, surgida de una cobertura sensacionalista, generó un impacto social muchísimo más profundo que estas explicaciones científicas mucho más justificadas. Además de esto, la reacción social ante esta desinformación se multiplicó con la llegada de las redes sociales y generó dinámicas que hemos comprobado que son peligrosas, como el otakugari. El otakugari en general tiene su seno en las redes sociales. En Twitter existen todavía muchísimos grupos que se dedican a organizar quedadas para hacer otakugari y en los que postean después imágenes de eso que le han robado a los otaku y que queman para mostrarlo, ¿no? Como una especie de trofeo. En alguna diapositiva anterior he puesto una imagen de fondo mostrando esta cuestión. Es verdad que Japón en general no ha sido el foco de atención sobre el tema de la desinformación. Tenemos casos mucho más evidentes. Hemos visto lo que los bulos pueden hacer respecto a la cuestión del negacionismo, por ejemplo, o respecto a la política y al populismo en Estados Unidos, en Brasil, incluso en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido. Pero eso no implica que sea inmune a esta cuestión, que no adolezca del mismo problema. Los bulos diseminados en base a tópicos, en este caso a estereotipos, una cuestión que en Japón es bastante común, puesto que la sociedad se presupone, aunque no lo es, que es homogénea, pues estos tópicos se retroalimentan entre el mal uso que hacen de ellos los medios y la dinámica de desinformación que es inherente a la comunicación masiva de las redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Tienen a continuación tanto mi correo electrónico como mi página web en academia.edu para contactar conmigo o leer algunos de mis trabajos al respecto de los otakus, que es mi campo de especialización. De nuevo, muchas gracias y nos vemos.